Pues muy buenas noches, compañeros. Vamos a darle la bienvenida a este compartimiento al compañero Oscar Go del grupo Regresando al Amor. Él viene a compartirnos el tema codependencia y recuperación. Y bueno, pues muchas gracias, compañero, por tu tiempo, por tu generosidad al compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza a partir pues de este tema. Un gusto que estés con nosotros. Y bueno, pues tienes como una hora con 20 minutos, un poquito más tal vez para compartir, y después vendrían las preguntas, como ya habíamos comentado. Entonces, pues adelante, el micrófono es todo tuyo. Bienvenido una vez más. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues voy a hablar sobre yo, sobre mí, sobre mi codependencia, sobre lo que me trajo aquí a Coda, cómo he estado yo trabajando con Coda, cómo he aplicado los pasos, las tradiciones y bueno, también pues qué ha funcionado para mí y qué es lo que he aprendido. Básicamente ese va a ser mi compartimiento. Mi nombre es Oscar Go, como ya lo dijeron. Y bueno, pues mi grupo base es un grupo de la ciudad de Tijuana. Este, Se llama Regresando a mi esencia y voy a hablar sobre mi codependencia. ¿Y por qué voy a hablar sobre mi codependencia? Bueno, porque pues lo que yo me he encontrado con mi codependencia son los dilemas que me he enfrentado día con día y además de eso también trascendentalmente, es decir, más allá del día con día cuando he tenido que tomar decisiones y los dilemas que yo tengo vienen en los patrones de la codependencia, en el folleto de los patrones de la codependencia. Y bueno, algunos conocemos esos patrones que son pues los de negación, evitación, control, pero específicamente a mí los patrones que digamos que me pegan directamente a mí y que hacen que mi codependencia se active y yo me empiece a desregular son los patrones de complacencia. Y específicamente cuando hablo de los patrones de complacencia, pues yo me identifico o yo he visto que soy una persona que intenta salvar, que intenta rescatar a otras personas. eh, Dependo mucho de los otros, de la aprobación de los otros. Hacer también, siempre estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para que los otros me acepten. Y básicamente, pues lo que pasa conmigo es que yo me anulo. O sea, estoy tan enfocado en las necesidades de otras personas o de las personas que son significativas para mí que pues yo termino anulándome, ¿no? Y bueno, pues esto lo describe muy bien los patrones de la codependencia y específicamente lo describe muy bien las, los patrones de complacencia. Y esto pues a mí me ha llevado a tener, como lo dice el folleto de Pelando la Cebolla, pues me ha llevado a tener relaciones tóxicas. Así con esas palabras lo dice el manual, perdón, el folleto de Pelando la Cebolla. Lo menciona varias veces y entonces las relaciones que yo establezco son relaciones tóxicas. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo tengo, o qué es lo que ha pasado en mi experiencia? ¿Cómo es que yo me involucro con estas relaciones o cómo es que me engancho en estas relaciones tóxicas? Bueno, pues como mis patrones o mis dilemas de la codependencia son el ser complaciente, pues entro siempre en un juego de la piedad, lo que llaman algunos el beauty player. ¿Cómo es este juego de la piedad? Bueno, pues siempre encuentro a alguien que necesita de mi piedad, que necesita de mi compañía, que necesita de mis recursos económicos, que necesita de mi tiempo, que necesita de mi compasión, de mi calidez, de mis habilidades, de mis dones que yo tengo como trabajador, como persona.
como una persona que tiene altas capacidades. Y pues ahí es como yo me he dado cuenta a partir de que yo entré a Coda, que pues es a partir del juego de la piedad. ¿Por qué? Bueno, pues porque me encuentro, como mis dilemas son de complacer y rescatar, pues cuando encuentro una persona que tiene algún problema o que tiene alguna situación que está con una encrucijada o que está con realmente retos para poder resolver su vida, pues ahí llego yo, ¿no? Este juego de la piedad me engancha en mis relaciones. Entonces, mis relaciones siempre eran mis relaciones significativas, inclusive de trabajo, cuando yo era estudiante, con mis familiares, con amigos, inclusive hasta con personas que ocasionalmente las veo, nada más las veo una vez. Si yo veo que hay una injusticia o hay una persona en necesidad alta o en necesidad regular, pues ahí llego yo como sintiéndome pues un superhéroe, ¿no? Entonces, esto pues también me lleva a otro patrón de complacencia, que es el patrón del control, ¿no? O sea, la complacencia, digamos que sería una capa de la cebolla, pero en realidad pues quiero controlar porque pues como yo estoy tratando de hacer que los otros me necesiten a mí, pues es porque yo estoy con las expectativas de que voy a recibir un premio o voy a recibir algún reconocimiento. Y entonces el tipo de relaciones que yo mantengo con estas relaciones tóxicas, como lo dice el folleto de Pelando la Cebolla, pues son relaciones no seguras. Y este tipo de relaciones no seguras, pues como lo dice el programa, pues son relaciones no amorosas. Y cuando tengo este tipo de relaciones amorosas, eh, pues entonces yo me pongo en una desventaja, ¿sí? Mis relaciones son tóxicas, tal como lo dice Pelando la Cebolla, y, y pues a mí me ha ayudado mucho eh, el autodiagnóstico de CODA, porque el autodiagnóstico de CODA pues me da a mí la oportunidad de conocer más sobre cuáles son los retos y los dilemas que yo tengo, en específico con las casi 40 preguntas que tiene. Entonces yo estoy identificando cada una de las cosas, pero sin embargo, Coda también me ayuda un poco a decir cuál es la otra parte, aunque Coda me hace mucho énfasis en que tengo que enfocarme en mí, en que tengo que hablar sobre mí, también me deja ver algunas cosas, qué componentes o cuáles son los indicadores de los otros. Pues los componentes o los indicadores que me dice, pues es que como no tengo de relaciones seguras, no tengo relaciones amorosas, pues los otros no son confiables. Y esto lo dice muy claramente eh, Coda, y lo acabamos de leer en el preámbulo, ¿no? O sea, estamos con personas que no son confiables. Bueno, he estado con personas que no son confiables, eh, con personas que no quieren amor o que no quieren, que más bien lo que necesitan son fans. Yo sé que tengo que hablar de mí, pero también Coda me permite también identificar qué es lo que está pasando con las personas con las que yo me estoy relacionando. ¿Y por qué es importante decir que las personas con las que yo me relaciono en estas relaciones tóxicas, pues no quieren amor, sino lo que quieren son seguidores, lo que quieren son fans? Así es como yo lo he sentido, ¿no? Y me he encontrado con personas que definitivamente pues logran tomar el control que yo les cedo, como me ha enseñado la literatura. Yo soy el que estoy cediendo en control. Y si yo cedo el control, pues entonces van a tener poder sobre las cosas que son indispensables para mí. ¿Cuáles son las cosas indispensables para mí? ¿Cuál es el control que yo cedo? Bueno, pues precisamente sobre las necesidades que yo tengo de ser contenido, de recibir amor, de recibir validación. Y pues entonces no estoy, como son relaciones desiguales, como lo dice la literatura de Coda, pues entonces yo no me siento apoyado
y además de eso también tengo una tremenda culpa, porque pues como yo estoy tratando de ser precisamente validado por otros, y al no ser validado, pues entonces yo me siento de una manera abrumadora, me siento abrumadamente culpable, ¿no? Eh, y entonces, pues lo que yo estoy, en la tipo de relación tóxica que yo estoy, pues es una relación donde hay comportamientos abusivos hacia mi persona, ¿no? Y así es como yo lo siento. Pero sin embargo no puedo terminar esa relación porque pues estoy enganchado, y como estoy enganchado, pues permito, bajo mi consentimiento, como lo dice el programa, permito que haya un abuso. Y los abusos que hay con respecto a mí, pues es como lo dice el preámbulo, ¿no? O sea, son de cualquier tipo, y como lo mencioné hace un momento, ¿no? Son desde abusos económicos, abusos sexuales, son abusos emocionales, son abusos de tiempo, de recursos, y bueno, pues en las relaciones que yo he tenido, y especialmente en esta última relación que yo tuve, pues entonces, pues también abusos patrimoniales, o sea, que tienen que ver también con cosas que tienen que ver con mi patrimonio, ¿no? O sea, mi propiedad, mi casa, mi auto, y cosas que yo he acumulado a lo largo de mi vida, ¿no? Eh, Sin embargo, cuando yo llegué a Coda hace cerca de 2 años, 5 meses, pues yo llegué totalmente destrozado. Llegué porque había estado en una relación tóxica con una persona que, pues, me hacía sentir todas estas características, y bueno, pues Coda con el autodiagnóstico me ayudó a identificar que yo era codependiente, y, y también me ayudó a saber cómo es que se iba eh, eh, generando esta codependencia, ¿no? Y también, sin embargo, Coda, eh, pues me permitió también, como lo dice la octava tradición, porque bueno, las tradiciones son para el convivir de nosotros dentro de la fraternidad, pero también, como lo dice el libro verde y el libro azul, pues las tradiciones me permiten a mí también saber cómo me voy a relacionar con los otros. Y entonces la tradición número 8 me dice que yo tengo la oportunidad de contratar y saber de otros profesionales para que yo pueda estar bien. Y así fue como lo hice, ¿no? Entonces quise yo, ¿qué fue lo que hice cuando yo descubrí hace algunos meses que yo era totalmente codependiente? Porque realmente yo no quería admitir que era codependiente, ¿no? O sea, yo decía, no, 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 esto no soy yo, ¿no? Simplemente tengo una depresión, estoy triste, estoy pasando por un duelo, por una abstinencia, pero como lo digo, ¿no? El autodiagnóstico me permitió descubrir que yo era codependiente. Y entonces, pero tenía que saber que en mis relaciones tóxicas también había algo que yo tenía que conocer. Entonces, lo que yo decidí fue empezar a educarme. Y CODA me ayudó muchísimo a educarme sobre la codependencia. Me ayudó una cantidad increíble, mi conocimiento eh, aumentó exponencialmente. Yo estaba básicamente, los primeros meses estaba en un cuarto de emergencia, ¿no? O sea, estaba en terapia intensiva. Recuerdo que entraba 5 veces al día o 6 veces al día, ¿no? Este, a las reuniones, ¿no? En diferentes reuniones. Y pues, pues era la única manera en que yo podía tener contención y podía descubrir todas las cosas pues, que empecé a descubrir, que he escuchado en algunas tribunas, que descubrimos que no estamos solos, que hay alguna persona que está también pasando por lo que yo estoy pasando, pero también era importante, como lo dice la octava tradición, saber qué es lo que estaba pasando
qué tipo de relaciones yo tenía, ¿no? Entonces me empecé a educar y también me empecé a educar sobre los otros, ¿no? Y descubrí que yo tenía un trastorno de la personalidad y el trastorno de la personalidad pues es la codependencia. O sea, este trastorno de la personalidad realmente para mí fue terrible, ¿no? Y para ese entonces yo ya estaba eh, pues bajo tratamiento psicológico, tenía un neuropsiquiatra, tenía un psiquiatra, tenía un consejero sobre el abuso narcisista, tenía una hipnoterapia y bueno, pues realmente, como lo dice la octava tradición, yo sí ocupé los profesionales que era necesario, ¿no? Y aquí mencioné algo muy interesante, ¿no? Gracias a esos profesionales descubrí que yo tenía relaciones tóxicas y especialmente a lo largo de mi vida he tenido, por mis mismos dilemas de la codependencia, he tenido relaciones tóxicas con personas que tienen trastornos de la personalidad narcisista, ¿sí? Eh, Definitivamente Coda no tiene que ver nada con esto. Este, Coda menciona en 2 o 3 partes la palabra narcisismo. He visto algunos compartimientos sobre codependencia y narcisismo en Coda México. He visto más en Estados Unidos compartimientos muy extensos sobre esta situación. Y también hay una literatura académica y científica muy amplia sobre el tema de cómo se complementa la codependencia con el narcisismo, ¿no? Y, y bueno, pues como lo dije, el autodiagnóstico y también pues contraté o bajo mi seguro tenía a profesionales que me estaban diciendo qué es lo que estaba pasando y básicamente estas relaciones tóxicas, no lo dice Coda de esta manera, pero yo estaba en un ciclo de una psicodinámica donde eh, el intercambio o la moneda de cambio eran precisamente las emociones y básicamente los sentimientos. Los sentimientos era lo que disparaba y las emociones pues estaban siendo manejadas en estas relaciones tóxicas porque yo lo permitía así. Entonces, dentro de un momento voy a hacer una pequeña distinción entre por lo que es para mí las emociones y los sentimientos, ¿no? Eh, Entonces, pues después de tener este diagnóstico profesional, que me decían que yo estaba relacionándome o me había relacionado con personalidades narcisistas, y curiosamente, como CODA tenemos nuestro diagnóstico, los profesionales no pueden diagnosticar al narcisista por diferentes situaciones que tienen que ver con el mismo trastorno de la personalidad, pero sí se puede saber cuando una persona ha estado en una relación con un narcisista por los estragos que deja esta relación. O sea, los estragos que deja estar relacionado con un narcisista eh, es algo más allá de lo que se puede decir que es una relación tóxica. Es como si hubiera pasado un tornado, como si hubiera pasado un terremoto, como si hubiera pasado un tsunami. Ese es el tipo de estragos que yo tenía por tener estas relaciones tóxicas con estos tipos de personalidades. Y bueno, Coda no me lo dice, pero por anuencia de la octava tradición, pues fui diagnosticado con un estrés postraumático complejo relacional. Bueno, pues, ¿qué es esto? Pues un estrés postraumático complejo. Lo hemos visto, yo lo he visto, que son eh, todos estos veteranos de guerra que llegan con una situación que les puede causar un trauma o con las personas que han sufrido un choque o que han vivido un terremoto o un accidente o han sido testigos de un asesinato o han sido sujetos porque los van a secuestrar. Pero aquí viene una palabra muy importante que también
lo menciona Koda, ¿no? Y son las relaciones. Entonces, fui diagnosticado con un estrés postraumático complejo relacional. ¿Cómo fue que yo entendí esto a través de Koda? Bueno, pues Koda me dejó y me permitió aprender que yo tenía microtraumas, y estos microtraumas eran por el rechazo, por la injusticia, por la devaluación, por diferentes cosas como que yo estoy en una situación y alguien me dice, no, lo que tú estás viendo no es posible, o porque en la relación que yo estaba, dejaba las llaves de mi auto en algún sitio y como siempre, y después me las escondían y me decían, pues estás loco. Entonces eso es un microtrauma, ¿no? O decía de repente, voy a pintar esta pared, y alguien me decía, y la persona con la que yo me estaba relacionando, sí, yo te dije hace 2 semanas que teníamos que pintar la pared, ¿no? Entonces, pues esta situación, pues a mí me ponía así como que me puso como que yo estoy, o sea, me estoy volviendo loco, ¿no? O sea, la realidad que yo estoy viviendo está sujetada o está por debajo de la realidad que la otra persona me está diciendo. Y esto es precisamente lo que pasa con este tipo de relación tóxica que yo tenía. Yo empecé a tener pequeños microtraumas relacionales, y estos microtraumas pueden haber sido desde 2, 3, 10, 20, 30, 40 al día. Y lo que pasa que cada microtrauma pues es un granito pequeñito de arena, pero si vamos acumulando este granito pequeño de arena, pues se va convirtiendo en un gran muro, ¿no? Entonces, por eso el estrés postraumático complejo relacional es tan peligroso y es tan difícil, ¿no? Y si a eso le agregamos lo que Koda ha hecho tanto énfasis sobre, pues, las heridas profundas, y que aquí en Koda se identifican como las heridas de la infancia, pues entonces, pues este estrés postraumático complejo relacional, pues realmente me había enloquecido, ¿no? O sea, realmente estoy hablando de una relación tóxica, pero bueno, según los profesionales que yo traté, pues dicen que no, o sea, que no es una relación tóxica, que es algo más que una relación tóxica, ¿no? Que es algo muchísimo más devastador, ¿no? Y bueno, estas relaciones tóxicas, me llevaron a estar expuesto de manera continua y crónica a todos estos embates que tenían que ver exactamente con mi personalidad, y que definitivamente me detonaban y me detonaron mi, mi, este, mi codependencia. Y era un ciclo interminable, era como dice la película, ¿no? Una historia sin fin, ¿no? Recuerdo que pues yo vivo en Estados Unidos, y la persona que yo conocí, pues hicimos planes y me fui a vivir a Costa Rica, hice una casa en Costa Rica, llevé mi auto y me echó de la casa, ¿no? Y, y yo decía, ¿y cómo que me echó de la casa? Yo no sabía qué es lo que estaba pasando, ¿no? O sea, yo no me había enfrentado nunca a esa situación, ¿no? O sea, era caminar todo el tiempo sobre cáscaras de huevo, sobre un piso de cristal. Estaba siempre expuesto de una manera continua y crónica, como lo dije, a la ira de una persona. a- Había ciertas cosas que Koda no lo menciona así, pero que se conoce como la disonancia cognitiva. O sea, estaba yo dudando de todo lo que yo hacía, ¿no? Estaba además de eso también siendo triangulado. O sea, una triangulación tenía una relación con una persona, pero esta persona siempre metía a otra persona para devaluarme, o para que yo me sintiera devaluado, ¿no? Porque podía meter a un amigo, ay, mi amigo que viajó a China y que es un personaje y todo esto, y pues entonces a mí me pone a competir, o fíjate que no puedo hacer esto porque entonces voy a tener que ver a mi hija, y entonces es más importante mi hija,
Y yo decía, bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando, no? O un perro, ¿no? O una situación o un escenario, ¿no? O sea, estas tácticas de manipulación, pues se convirtieron en un ciclo que fue incrementando y acrecentando todo esto que yo menciono sobre, sobre los microtraumas, ¿no? Y bueno, pues es todo esto de alguna manera lo menciona el libro verde y también los patrones de la codependencia. Lo menciona Coda de una manera, digamos, eh, pues sí, en el lenguaje de Coda, como la literatura de Coda lo tiene aprobado. Y pues, ¿qué es lo que yo estaba viviendo? Pues estaba viviendo, como lo dice nuevamente la literatura de Coda, ¿no? Y como lo dice el preámbulo, bien sencillito, ¿no? Estaba viviendo una cantidad increíble de distorsiones. O sea, las distorsiones que yo veía tenían que ver precisamente con mis pensamientos, tenían que ver con mis sentimientos, con mis conductas, con mis emociones, con las actividades que yo hacía. O sea, realmente todas las distorsiones que yo tenía estaban ahí y estaban cada vez acrecentándose, pero además de esto era un ciclo, fue como un tornado que empieza muy pequeño y cada vez va agarrando más fuerza y pasa por el mismo lugar, pero va escalando todo esto, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasó con estas relaciones que yo he tenido desde pequeño? Que también yo me di cuenta que esto pasó, o me he dado cuenta que esto pasó con mi papá, ¿no? Pues las distorsiones empezaron a tener un efecto bien interesante en mí, ¿no? Eh, Empecé a desconectarme de mí y pues empecé a dejar de ser, a hacer honor a lo que yo necesitaba, a lo que yo quería. Y pues esta desconexión que yo tuve, pues pues trajo todos estos trastornos de la personalidad, ¿no? Una disociación de la personalidad. Yo recuerdo una vez que había llegado a la ciudad de Tijuana porque iban a dar licencias permanentes y yo me acuerdo que yo estaba ahí esperando a que me dieran mi licencia y y de una manera muy clara, muy contundente, me vi, yo a mí mismo me vi del lado derecho, ¿no? O sea, tenía un trastorno de la personalidad que me estaba evadiendo. O sea, el dolor era tan grande que no podía soportarlo y pues la mente mía empezó a crear mecanismos para protegerme y para ver como si yo fuera otra persona, ¿no? Este, obviamente, pues me di cuenta de esto y yo dije, Dios mío, ¿qué me está pasando? Fue cuando yo fui y vi al psiquiatra. Después recuerdo que estaba yo caminando alguna vez manejando por la ciudad de Dallas, Texas, y había pasado 4 o 5 veces por el mismo lugar en 10 minutos y no podía, y yo conocía el lugar y no sabía, ¿no? Entonces yo estaba perdiendo mis habilidades cognitivas, ¿no? Y fue cuando fui a ver al neuropsiquiatra, ¿no? O sea, una batería de pruebas y todo, y pues fueron ellos los que me dijeron, pues sí, tienes codependencia, pero también en términos de la ciencia que nosotros manejamos, pues tienes este estrés postraumático complejo, ¿no? Y bueno, pues había que trabajar con esto, ¿no? Y todo esto a partir de mis relaciones, ¿no? Que me empezó a desconectar. Y esto me lleva precisamente a lo que fueron los dilemas que yo estaba enfrentando por mi codependencia. Mi codependencia empezó a activarse, pero además de que empezó a activarse, también empezó a escalar de una manera increíble, ¿no? Y bueno, pues todas estas situaciones que yo vivía, pues yo sentía prácticamente, yo lo puedo decir, que cuando me enojaba con mi papá o me enojaba con mi hermano o con la que fue mi pareja, yo sentía que iba a morir.
o sea, que me faltaba el aire, ¿no? No sería. Lo principal que afectó a mí fue el sueño, ¿no? No alcanzaba a dormir, o sea, empecé a tomar medicamento para dormir y dormía 3 horas y tenía que volver a tomar otra vez medicamento. Se me empezó a caer el pelo, bajé como 20 kilos. O sea, realmente este trastorno de la personalidad, que es la codependencia, pues estaba totalmente activado, ¿no? O sea, y además de eso estaba siendo alimentado por un trastorno, por esta psicodinámica que yo tenía con otra persona pues con otra persona que tenía otro trastorno de la personalidad, ¿no? Y como también lo había sido, había pasado pues en diferentes momentos de mi vida, ¿no? Pero esta última relación pues me lo destapó y me lo disparó, ¿no? O sea, realmente mi trastorno de la personalidad es como lo describe Koda, ¿no? Era un codependiente, pero un codependiente, bueno, yo creo que si codependencia tuviera nombre se llamaría Oscar, y pues también quería aprender y como me estaba educando, este, sobre los otros, pues los profesionales me dieron la oportunidad de saber que yo estaba con una persona que activaba todo esto y era una persona narcisista, ¿no? ¿Y qué fue lo que llevó, pues, todas estas cosas? Pues lo que llevó fue precisamente, pues, que yo estaba sufriendo de abusos y estos abusos, pues, eran abusos que tenían que ver directamente con las cosas que yo estaba viviendo día con día, ¿no? O, o sea, esto, pues, pues no estaba yo, digamos, recibiendo lo que yo necesitaba, no estaba haciendo contenido, ¿no? Eh, ah, eh, bueno, y pues entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues obviamente empecé a hacer los pasos. Hice mi primer ciclo de pasos, hice mi segundo ciclo de pasos, mi tercer ciclo de pasos. Tenía padrinos y pues también como Koda me lo dice, pues por la octava tradición, pues tenía personal, eh, eh, profesionistas que me ayudan a esto, ¿no? ¿Y cuál es mi historia de la recuperación? ¿Cuál es mi experiencia de la recuperación? Principalmente tiene que ver con el paso 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues que pues tiene que ver básicamente con esta situación de declararme totalmente impotente, de que no tenía yo control sobre mí, que realmente el patrón que yo decía que era un rescatador, pues no era un rescatador, sino estaba tratando de controlar a la otra persona, ¿no? Eh, y, y pues esta historia me alcanzó, eh, pues me alcanzó así de esta manera, ¿no? Y pues el paso 1, 2, 3 y el 4, cuando yo hice pues todo mi inventario, pues me di cuenta de la miseria humana que yo tenía. Me reveló todo. De la forma en como yo había permitido que esto pasase y que realmente tenía una vida miserable, porque pues la vida de la codependencia, pues para mí es una vida miserable, porque no alcanzaba a disfrutar de mí y tampoco alcanzaba a disfrutar que yo estaba haciendo esto, ¿no? Eh, entonces, pues cuando yo hice mi quinto paso, pues lo hice con mis padrinos, con mi madrina, pero también lo hice como lo dice Koda, ¿no? Lo hice con algunos profesionales y ahí fue cuando yo pues ya tenía todos este psicólogo o esta psicóloga, también tenía dos consejeras que me ayudaban con la cuestión del abuso narcisista, tenía una hipnoterapia y pues estos profesionales me empezaron a ayudar
de muchas maneras. O sea, realmente yo puse en primer lugar mi recuperación. O sea, yo dejé de hacer todo, ¿no? Dejé de trabajar, dejé de relacionarme, dejé de estar en otros contextos y básicamente pues todo mi tiempo estaba dedicado a la recuperación y Coda formaba parte de esa recuperación. Yo creo que el 60-70% era Coda, ¿no? El resto estaba dedicado con estos profesionales que yo tenía, ¿no? Entonces, y aquí es donde viene lo interesante, porque el folleto de los patrones de la recuperación y Coda me empezaron a ayudarme a que yo me empezara a dar cuenta de qué es lo que estaba pasando. Estaba empezando a mirar cómo mis relaciones pasadas y cómo mi relación que yo había terminado con esta persona narcisista, pues habían sido totalmente desastrosas, que había, como lo dice la literatura de Coda, pues yo había tenido todos estos defectos de carácter y los defectos de carácter ya no me funcionaban. Y ahí es donde, eh, pues mis padrinos, mis madrinas y sobre todo, para mí, sobre todo, estos profesionales empezaron a ayudarme muchísimo. Platicaba mucho con un padrino, con una padrina, con una madrina, pues no tuve, fue, digamos, para mí fue un fiasco tener una madrina porque pues no fue conveniente para mí esto. Lo digo para mí, fue un fiasco, no me funcionó, pero cuando yo estaba con estos profesionales, empezamos a hacer algunas técnicas precisamente para recuperarme del trauma, del estrés postraumático complejo. Y empezamos a hacer algunas técnicas que para mí fueron muy dolorosas. En inglés se llama MDR, significa algo así en español como movimiento de ojos de sensibilización y reprocesamiento. Es una técnica que no se sabe cómo funciona, no hay una base científica, pero saben que funciona. Y lo que hace es liberarse, pues ayudar a los pacientes a liberarse del trauma, desensibilizarlo y reprocesarlo. Fue algo muy doloroso para mí. Pero Coda me ayudó precisamente a procesar todas estas terapias que yo tenía de terapia cognitiva, ¿no? Entonces la terapia cognitiva me ayudó muchísimo a entender qué es lo que estaba pasando, pero no era al principio pues sí, fue una intelectualización, estaba yo intelectualizando, sí, pasó esto de esta manera y entonces lo que va a pasar es que ya me di cuenta, estoy al tanto de lo que está pasando, voy a hacer un plan, después voy a hacer las etapas del cambio y, o sea, era totalmente intelectual, ¿no? Hasta que finalmente, pues tenía yo tanto dolor que no permitía que sentirme el dolor, ¿no? Estaba diciendo, no, 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 ya va a pasar, no, no, y un día, pues, escuché algo, un compartimiento que decía, bueno, pues el dolor tiene que pasar de esta manera, ¿no? Es como es un movimiento natural que va a atacar a tus emociones a través de tus sentimientos. Entonces es como una ola que llega, que te impacta, te trata de devastar, te rebasa, va por encima de ti, pero poco a poco va a ir bajando y definitivamente va a ir pasando. Entonces descubrí, junto con mi terapeuta, con mi psicóloga, pues que sí, que tenía que empezar a dejar sentir el dolor. Y un buen día estaba yo en medio, me acuerdo, de una exhibición de tango. Bueno, pues ya saben, los tangos es así como para cortarse las venas, de baile de tango, y entonces empecé a sentir el dolor, empecé a sentirlo. Yo dije, me voy a atrever, y empecé a sentirlo lo más profundo. Me imaginé los escenarios más terribles, me puse ahí realmente a hacer un tango con mi vida, y de repente me di cuenta que como a los 25, 30, 35 minutos, mi cerebro se cansó, ya no podía sentir más dolor, mi cuerpo se cansó.
no podía sentir más dolor. No había manera de que yo me sintiera más mal. Y entonces descubrí, por ese compartimiento de coda y por la ayuda de mi psicóloga, que lo que tengo que hacer es dejar y sentir este dolor. Pero además de eso, acrecentarlo, y es un movimiento natural. Después descubrí que efectivamente no hay mente que aguante más de 30 minutos o 28 minutos de dolor, ni cuerpo que lo resista. Entonces aprendí que yo tengo que dejarlo venir, reconocerlo, sentirlo, eh, interiorizarlo, y sí, mi cuerpo pues no lo, eh, pues no lo podía soportar, ¿no? Pero esto me lo estaba diciendo Coda desde el mismo autodiagnóstico, desde las preguntas me lo estaba diciendo. Me estaba diciendo que yo estaba en relaciones abusivas, que la balanza no estaba a mi favor, que yo era como las gallinas, el que ponía más y más y más. Me estaba yo relacionando como me lo dijo, como me lo decían los profesionales, me estaba relacionando con personas narcisistas que no quieren ser queridos, que quieren un fan, ¿no? Eh, y pues también estaba yo viendo que todo esto tenía estragos me estaba cobrando una factura bien, bien cara, ¿no? Eh, y lo que estaba pasando es que yo al mantener estas relaciones, pues lo que estaba haciendo era lastimándome a mí mismo. Yo permitía, yo le daba el poder a alguien con con estos tremendos dilemas de que me lastimara. Pero me lastimaban de verdad, ¿eh? O sea, no era así como que te saco la lengua o te doy un sombrerazo o menciono a tu mamá o te rasguño, ¿no? O sea, eran verdaderamente, me lastimaban cosas, ¿no? O sea, me decían que era un bruto, me decían que era un ciego, me decían que era un tonto, que era gay, este, que, que no servía para nada, que era un muerto de hambre, me echaban de la casa, o sea, me dejaban de hablar por 2 horas, 3 horas, 5 días, este, me, me controlaban hasta la ropa interior que yo iba a poner, ¿no? O sea, cómo debería de caminar, las miradas, yo me sentía hipnotizado con las miradas, o sea, la devaluación total, ¿no? O sea, yo estaba permitiendo que me lastimaran de una manera abierta y, y franca, ¿no? Eh, y todo porque yo estaba enfocado en las necesidades del otro, ¿no? Y pues las necesidades del otro era precisamente eso, ¿no? Que el otro se sintiera valorado, se sintiera totalmente, este, pues superior a mí, ¿no? Voy a poner un solo ejemplo, ¿no? Lo que a mí más me dolía. ¿Qué es lo que más me dolía a mí? Era el rechazo. Y el rechazo podía ser de una manera, abierta o podía ser de una manera encubierta, ¿no? Eh, por ejemplo, recuerdo, o sea, voy a hablar solamente de un ejemplo, ¿no? Recuerdo que habíamos salido, y voy a hablar de mi expareja, habíamos salido a bailar y pues no soy un buen bailarín, pero había tomado clases de baile y y pues las amigas y amigos con los que íbamos nos estábamos divirtiendo y queríamos todos bailando con todos y todos estábamos súper divertidos, estaba pues enseñando mis habilidades a los otros, se las estaba transmitiendo, vamos a bailar así, vamos a bailar así, lo otro, pero la única persona que no le pareció esto fue a mi pareja, ¿no? Eso fue un rechazo, se levantó y se fue a bailar con otra persona. Yo me sentí totalmente rechazado. Y además de eso, pues, pues como estaba con este tipo de persona, pues también estaba yo silenciado, ¿no? O sea, no podía hacer un reclamo, ¿no? El silencio, o sea, realmente permeaba
sea, permeaba todo, ¿no? Porque yo sentía la ausencia y no me sentía contenido, ¿no? Y además también, eh, pues me sentía manipulado, ¿no? Y no podía hacer absolutamente nada porque yo tenía un temor tan grande a quedarme solo, a quedar en vergüenza. eh, 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 y pues lo que pasó es que mi codependencia estaba totalmente activa, hasta era un hombre totalmente desregulado, ¿no? Por la codependencia. Y pues ahí es donde estaban mis defectos de carácter, ¿no? Y bueno, ¿qué fue lo que pasó en este ejemplo que estoy diciendo? Pues yo pagué las copas de todo mundo, ¿no? O sea, pagué un cuentón y pagué las copas y pues ya quedé como un héroe, ¿no? Entonces, volviendo de nueva cuenta a esto, ¿qué es lo que a mí me estaba tratando de decir el programa una y otra vez con las tribunas, con lo que yo decía, con lo que yo estaba haciendo con todos estos profesionales? Pues que tenía que regresar a mí mismo, ¿no? Tenía que, como el nombre de mi grupo, ¿no? Tenía que regresar a mi esencia, ¿no? Y pues tenía que romper con esta psicodinámica, ¿no? Una psicodinámica totalmente, eh, totalmente fuera de mi control, ¿no? Pues entonces lo que yo estaba tratando de hacer era precisamente hacerme responsable y dejar de ser responsable de mí, dejar de ser responsable por los sentimientos. Pero era tan difícil, era tan complicado. Fui devaluado múltiples veces, fui descartado alrededor de 7, 8 veces, o sea, corrido de mi propia casa, ¿no? Recuerdo, voy a poner otro ejemplo pequeño, ¿no? Recuerdo que como esta persona pues tenía trastornos de la alimentación, decidió que un día ella comía y otro día yo comía. Entonces, un día sí yo comía y otro día ella comía. Pero bueno, pues esto nada más era algo simulado porque realmente ella comía, ¿no? Entonces, pues yo realmente hasta en eso estaba yo totalmente dejando que me manipularan, ¿no? Ah, Eh, ¿qué es lo que pasaba con mis desregulaciones? Bueno, pues estaba con estas desregulaciones, yo lo que puedo decir es que estaba siendo manipulado. Tenía una disonancia cognitiva, es decir, que no confiaba ni siquiera en lo que yo veía, ¿no? O sea, ni en lo que yo decía, porque pues estaba con esta tremenda manipulación que yo permití, pues ya no sabía si estaba caminando bien, porque hasta en eso yo estaba siendo criticado, ¿no? O sea, en algún momento yo pensé que realmente estaba totalmente loco, ¿no? Este, y pues además también toda esta cosa que yo sufrí como codependiente, lo que llaman el refuerzo intermitente. ¿Qué es esto del refuerzo intermitente? Bueno, pues es todo este bombardeo de amor, mi vida, mi amor, te quiero muchísimo, y dentro de un día o 2 días no vales nada, eres una porquería, cosas horribles, ¿no? Y después otra vez el bombardeo de amor, la devaluación, y luego todo el descarte. O sea, estaba, como yo lo decía, como lo mencioné hace rato, ¿no? En este ciclo totalmente tóxico, y como lo dice Koda, ¿no? Que este refuerzo intermitente, lo que hizo en mí y lo que hizo en mi cerebro fisiológicamente es que me estaba llevando siempre a buscar el satisfactor de ser reconocido, de que soy importante para la otra persona. Y después, pues, venía la devaluación y venía el descarte. Pero ¿qué es lo que causó fisiológicamente en mi cerebro? Pues una adicción, porque era como los adictos a las drogas duras, ¿no? La cocaína, la heroína, ¿no? Estaba buscando mi pase para sentirme bien, aunque yo tuviera que pasar
por el DOPSIC, no sé, como este síndrome de abstinencia, pero tenía el cerebro de un adicto, ¿no? O sea, realmente era yo adicto a que me hicieran sentir bien esta persona. Igual mi papá, mis hermanos, mis amigos, así y a esto se le llama el refuerzo intermitente, ¿no? Y bueno, pues hay otras técnicas más que se llaman gaslighting, la triangulación, el hoovering, bueno, que eso no tiene que ver nada con con, con coda, pero realmente lo que yo necesitaba hacer era desconectarme de los otros. ¿Cuáles fueron los hechos que pasaron, no? Con toda esta desconexión de mí mismo, con todas estas distorsiones, con todo esta relación tóxica, pues lo que pasó en mí fue que perdí mi realidad. O sea, cognitivamente yo no sabía ni quién era, ¿no? O sea, tenía un trastorno de la identidad. O sea, no sabía quién era yo, ¿no? Yo ya no era el Oscar que había sido totalmente triunfador en mi trabajo, exitoso, había tenido relaciones buenas, había tenido momentos buenos, había sido, eh, pues, tenido habilidades para resolver problemas, porque pues como todo estaba siendo evaluado bajo la lupa de esta relación, ¿y cuál fue otro de los hechos, no? La indefensión. Aprendí a no defenderme. Bueno, eso se le conoce como la indefensión aprendida, ¿no? O sea, pues ¿para qué me defendía si finalmente pues no podía yo ganarle a esta persona, ¿no? Eh, Entré a un ciclo de adicciones y las adicciones fueron a las pastillas para dormir, las pastillas para vitaminarme, para que mi cerebro fuera fortalecido, adicciones a sobarme los pies, adicciones a escuchar pláticas, a todo, ¿no? O sea, tenía una adicción tremenda a todo lo que yo creía que me iba a hacer sentir bien, ¿no? También tenía una nueva narrativa sobre mí. La nueva narrativa que tenía sobre mí, pues era eso, ¿no? Que era un loco, que era un perdedor, que era un muerto de hambre, que no valía nada. Y estaba atrapado en un ciclo de codependencia. Y estaba atrapado en este ciclo del narcisismo. Eh, los hechos es que, pues por ser un hombre amoroso y por querer complacer, eso me había llevado a esa dirección. Porque siempre estaba ofreciendo apoyo y como me recuperaba rápido de todas estas cosas, pues ahí estaba yo otra vez ofreciendo, eh, haciendo lo posible para que estas personas estuvieran felices y sobre todo porque pues como mucho de mi codependencia es porque yo tengo capacidades excepcionales, ¿no? Eh, ¿Cuáles fueron las señales de mi codependencia? Bueno, las señales de mi codependencia que yo empecé a notar en mí es que empecé a desconfiar de la gente que era amable conmigo, ¿no? O sea, pues, ¿cómo alguien va a ser amable conmigo si soy de lo peor, ¿no? Eh, Siempre me estaba disculpando de todo, y eso lo hacía desde pequeño, ¿no? O sea, porque la otra persona se enojaba, entonces yo me estaba disculpando de esto, también no, eh, empecé a olvidar cosas, sobre todo las cosas que venían de mi infancia, eh, y también no aceptaba cumplidos, ¿no? Eh, y es porque no aceptaba que alguien hiciera algo por mí, eh, siempre me sentía culpable, mi cerebro mágicamente empezó a ser tan selectivo y reprimía los recuerdos gratos que yo tenía sobre mí, no creía en los cumplidos, eh, y siempre, aquí es algo bien interesante, ¿no? Empecé a tener una vida secreta y creo que desde muy pequeño yo tuve esta vida secreta que todo lo hacía yo por mí mismo. No, no pedía ayuda, ¿no? O sea, pero ¿qué, en esta recuperación, en qué me ayudó Koda? Me empezó, definitiva, me ayudó a dejar de sentir la necesidad de ser deseado.
dejar de evitar mis propias emociones. A eso me ayudó Koda, especialmente el dolor y el sufrimiento, ¿no? Y pues también me ayudó a encontrar el valor, la autoestima. También Koda me ayudó muchísimo a poner límites, a reconocer los límites que yo tenía conmigo mismo. También me ayudó a reconocer las banderas rojas que yo podía tener en las relaciones que no eran sanas para mí. Entonces, en eso me, me ayudó Koda, ¿no? Porque Koda me decía y me dice que yo tengo que romper con los ciclos de complacer a otros, que tengo que empezarme a hacer cargo de mis propias necesidades, ¿sí? Y aquí viene algo, bueno, lo voy a mencionar más adelante, que tiene que ver, la séptima tradición me ayudó muchísimo. La, ser autosuficiente conmigo mismo, pero también me ayudó a pensar que los otros tienen que ser autosuficientes para con ellos mismos, ¿no? Que yo tengo un límite, que tengo que dejar que los demás resuelvan sus problemas. ¿Qué fue lo que me ayudaron otros profesionales? O sea, con tal y como lo dice, eh, pues la octava tradición, ¿no? Bueno, pues que tengo que estar al tanto de las banderas rojas que tienen las otros trastornos, otras personas con trastornos de la personalidad, ¿no? Este, eh, eh, también eh, que tengo que estar al tanto pues, de este tipo de personalidades narcisistas. También me enseñó los otros profesionales cómo actuar y cómo estar alejado de estas personalidades, y finalmente me ayudó pues precisamente a tener contacto cero con estas personalidades. Pero ¿qué es lo que sí funcionó en Coda para mí? Bueno, lo que funcionó para mí en Coda fue la autonomía, como yo lo digo, ¿no? La séptima tradición fue crucial para mí, porque así como lo dice la séptima tradición, que un grupo tiene que ser autosuficiente, también lo tomé para mí. Yo tengo que ser autosuficiente para mí, porque en realidad yo soy una persona de a pie, normalito, que tiene problemas económicos, problemas de salud, problemas teológicos, problemas de contención o situaciones, pero vamos a quitar los problemas, ¿no? Y que ahí es donde yo tengo que aplicar mi autonomía. O sea, yo pienso que en mi vida adulta he sido autónomo económicamente, ¿no? Y he puesto mis recursos al servicio de otras personas. O sea, prácticamente yo me he convertido en un cajero automático, ¿no? Para otras personas, ¿no? Me he convertido en un centro de rehabilitación de la codependencia, de las adicciones, de problemas legales, de problemas de migración, de problemas espirituales, de psicólogo, he sido psicólogo. O sea, no he respetado la autonomía de los otros, ¿no? O sea, ahí es donde está mi dilema de la complacencia, que realmente es un dilema del control. Y pues eso lo que es la otra cosa que funcionó para mí, ¿no? El autocuidado, que me tengo que cuidar, que tengo que cuidar mi dinero, mis recursos, mi patrimonio, mi salud, mi, como sé que yo soy codependiente y que soy vulnerable y que yo me activo con este juego del BT Player, que es de la compasión. Cuando yo veo a alguien con pasión, yo soy vulnerable, ¿no? O sea, alguien que necesita ayuda, yo soy vulnerable, yo tengo que cuidarme y no voy a dejar de ser vulnerable, pero tengo que cuidarme de que los problemas de esta persona no se conviertan en mis problemas, o las situaciones de esta persona, ¿no? Ya sean emocionales, económicos, de salud, o sea, no tengo que poner a la disposición, volcarme sobre todo esto, ¿no? Entonces, este autocuidado es precisamente porque yo sí me doy cuenta que tengo la vulnerabilidad
y tengo la fragilidad. Y saben, esto no es malo, ¿no? O sea, simplemente soy vulnerable, soy frágil, soy codependiente, pero como sé que lo tengo que cuidar. O sea, y no lo voy a quitar. O sea, ya me di cuenta que no está mal ser codependiente, que no está mal ser vulnerable o frágil, pero lo que sí está mal en mí es que yo tengo que cuidar eso, tengo que poner una barrera, ¿no? ¿Qué otra cosa funcionó para mí, no? Pues esto del diálogo interno, ¿no? O sea, el diálogo interno tiene que ser a partir de mis propias creencias, de lo que yo, de lo que yo soy, porque soy, no porque otro me está plantando las semillas de que soy gay, de que soy loco, de que soy bueno para nada, de que soy una M, de que valgo pura B, o sea, y pues esto también me lleva a la autovalidación. Lo que funcionó para mí fue precisamente poner límites y sobre todo conectarme conmigo, pero conectarme con personas que vale la pena conectarse, ¿no? Y aquí el énfasis, lo quiero poner de nueva cuenta, es precisamente en la séptima tradición, ¿no? ¿Y cómo fue este proceso? Pues el proceso fue educarme en lo que es CODA, en lo que es los trastornos de personalidad con otras personalidades. El proceso de recuperación realmente fue lento, muy lento. También ha sido un proceso muy difícil, porque como lo dije, el que yo me haya relacionado con ese tipo de personalidades es más que una relación tóxica, es que me pasó el, el, el tsunami, me pasó precisamente el tren, ¿no? O sea, me pasó el terremoto, el tornado, ¿no? O sea, y pues además todo el dolor que esto implicó, ¿no? O sea, fue un proceso doloroso, porque abrir mi conciencia y darme la cuenta de la vida miserable que yo llevaba por ser codependiente y por relacionarme con estas personas ha sido muy doloroso, ¿no? Y pues ha sido un proceso de reconstrucción y, y que es que, bueno, ya casi voy a terminar. ¿Qué fue lo que aprendí? Bueno, lo que aprendí es que la codependencia es dañina para mí y que además también aprendí que la codependencia pues fue en su momento un mecanismo de autodefensa, porque pues yo quería complacer a otros. Eh, También aprendí que me expuse voluntariamente a otro tipo de personalidades, en este caso a personalidades narcisistas, eh, que tengo que estar alerta también. Aprendí que tengo que estar alerta porque soy lo que dije, soy una persona vulnerable, frágil, soy una persona de a pie, soy normalito, ¿no? Que también, como lo dicen las promesas, aprendí que con Coda realmente aprendí que hay un nuevo sentido de libertad, que tengo que amarme a mí mismo, también aprendí. Aprendí que Coda me ayuda en muchas formas, pero que también puedo recibir ayuda profesional, que tengo que ser en este sentido leal conmigo y poner el esfuerzo, poner recursos, poner tiempo, poner dinero para que yo pueda realmente hacer que Coda me ayude y que otros profesionales me ayuden. ¿Qué es las otras cosas que funcionó? Pues como lo dije, que otros profesionales me ayudaron, eh, que hay muchas señales de la codependencia y que yo tengo que estar al tanto de las señales de la codependencia, ¿no? Tal y como lo dicen los patrones de la codependencia, negación, control, evitación, complacencia, estas señales yo tengo que estar al tanto, ¿no? También tengo que estar al tanto de las señales de estas personas que a mí me atraen, que son los narcisistas, ¿no? ¿Cuáles son las
las señales que tengo que hacer. También aprendí que tengo que poner límites, que tengo que amarme a mí mismo, que en realidad sí hay recuperación. Por muy devastador que sea todo, una vez que yo puse el pie dentro de la puerta o puse el pie en este camino, en este sendero de la recuperación, y realmente me aboqué a eso, para mí, sí hay recuperación. Y la recuperación es como bueno, yo soy católico, mi sistema de creencias es católico, es como la revelación, ¿no? Y la recuperación se va dando día con día y se va dando momento por tras momento. Es como dice la octava tradición, ¿no? O sea, perdón, el octavo paso, ¿no? O sea, empecé a ver la recuperación a través de mí, pero también a través de otras cosas, de otras personas, de otras situaciones, de otros escenarios. De eso siempre estoy muy atento, ver cosas que son sensibles para mí, y ahí es donde yo digo, wow, esto aunque no me pasó a mí, lo estoy viendo que tiene un significado de recuperación para mí. Eh, y bueno, pues que Coda, yo he aprendido que otros profesionales dicen, sí, ve a Coda, ¿no? A mí también me tocó eso, ¿no? Este, y también lo que aprendí, lo que sí funcionó, fue alejarme de esas personalidades. Es lo que llaman el famoso contacto cero. Y también lo que yo aprendí, que así como me recuperaba rápidamente de todos estos devaluaciones, todos estos desplantes, pues estoy aprendiendo que durante mucho tiempo de mi vida y ahora soy una persona con altas capacidades. Y bueno, y pues cuáles son los límites que yo tengo, pues pues aunque yo siento que yo tengo un apego seguro, pues hay cosas que no están dentro de mi radar, de mi ecología, y una de las cosas que no está dentro de mi radar, de mi ecología, es precisamente este tipo de personalidades que tienen distorsiones, y como no está dentro de mi radar como una persona que tiene un apego seguro, pues yo me doy cuenta que eso me hace a mí vulnerable, ¿no? Y bueno, básicamente, pues esto es lo que puedo decir. este, la presentación, mi experiencia es cómo me he recuperado del abuso narcisista y cómo la codependencia se me activó por esto, y cómo Coda me ha ayudado y cómo ha pasado todo esto. Pues pues hasta aquí mi compartimiento. Creo que cumplí con el tiempo. Gracias. Gracias, compañero Oscar, por compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza. Pues empezó el tiempo de las preguntas, de los comentarios. El chat está habilitado, compañeros. Quien quiere hacer su pregunta, pues levanten su manita virtual, por favor. También pueden escribir su pregunta, como les dije desde el inicio del compartimiento, en el chat. ¿Alguien tiene una pregunta? Veo una manita levantada, pero no hacía. Bueno, está la compañera Esther G y luego la compañera Leti. A ver, voy a reactivar audio, compañera Esther. Adelante. Listo. Muchas gracias, por el servicio, compañero Oscar. Muchas gracias por el servicio, compañeras Judith y Inés, perdón. Dime. Dime, quisiera preguntarte, compañero Oscar, el día de hoy ya mencionaste que cómo llevas tu vida, cómo te cuidas de lo que ya detectaste, que es tu vulnerabilidad dentro de la codependencia. ¿Cómo en tu aspecto social puedes ir caminando sin miedo? El cómo relacionarte, porque implica mucho, por ejemplo, en el trabajo, fuera de un grupo, en el trabajo, con familiares, tal vez lejanos que vuelves a ver, tal vez con personas desconocidas que tienes que estar dentro de un círculo que necesitas
ya sea por cualquier cuestión, pero necesitas estar dentro de eso. ¿Cómo manejas el día de hoy estas cuestiones sin que los demás, obviamente que no saben de esto, de la codependencia ni de nada y no tienen cierto tacto? ¿Cómo te manejas tú para poder tener este autocuidado? Muchas gracias y un abrazo, compañero. Gracias. Pues como yo lo dije, la recuperación es un camino, ha sido para mí un camino difícil, pero fíjense que aprendí algo cuando estaba yo pues en la terapia cognitiva y que también lo aprendí con Coda, que, que cuando empiezo yo a sentir algo en mi cuerpo, y básicamente lo que yo siento es que la ansiedad en los antebrazos, en el cuello, en los hombros y el estómago me empieza a dar, empieza a tronar, la planta de mi pie derecho me empieza a doler, la cabeza me empieza a dar vueltas. O sea, por mínimo que esté alguno de esas cosas que está sintiendo mi cuerpo. No estoy hablando de mi alma, no estoy hablando de mi cognición. O sea, yo sé que ahí hay algo que, que mi cuerpo me está diciendo que no está bien, que no está bien. Hay veces que respondo automáticamente y si digo, esto no me gusta, no quiero, o no. Y soy vocal, ¿no? O sea, ya no tengo esta situación de la indefensión aprendida, que me quedo callado en el silencio, ¿no? Pero cuando siento que está pasando algo en mi cuerpo, yo digo, ok, aquí está pasando algo, no sé qué está pasando, no sé cómo está pasando, no sé lo que significa, no sé qué es lo que me trató de decir, no sé cómo son estas situaciones, pero entonces, pues yo digo, pues pues no voy a hacer nada, ¿no? Entonces ya cuando llego a mi casa, pues como es el paso 11, 10, 11 y 12, pues empiezo a meditar y empiezo a hacer mi resumen y no me cae el 20, ¿no? Pero en unos 2, 3, 4, 5 días poco a poco me va a ir cayendo el 20, pero sí lo resuelvo conmigo mismo, ¿no? No lo resuelvo, ¿no? Y entonces cuando yo veo estas señales de que esto me está disparando la codependencia, o cuando veo estas banderas rojas, entonces yo lo que digo, aquí no me conviene, no me gusta, no quiero, yo me voy, ¿no? O sea, yo me voy de aquí, ¿no? Y lo dejo, ¿no? O sea, lo dejo ahí y no vuelvo a tocar esa relación. No vuelvo a estar en esa relación precisamente por eso, porque sé que soy vulnerable, ¿no? Porque sé que soy una persona que me gusta ayudar, que me gusta jugar en este juego de la compasión, o sea, y lo he hecho con familiares, lo he hecho con personas que recién conozco, con compañeros de trabajo. He perdido oportunidades profesionales por eso y bueno, hasta recuerdo que alguien me trató mal en el banco y yo dije, no, a mí no me gusta esto, cierro la cuenta de banco, me voy a... O sea, realmente lo que me está jalando es hacer honor a lo que yo necesito, a lo que yo quiero, ¿no? Hacer honor a lo que a mí me está pidiendo mi mente, ¿no? O sea, obviamente sigo teniendo dilemas, ¿no? Porque tengo ahí 2 o 3 relaciones con amigos, con amigas, que no me gustan, ¿no? Pero no puedo soltarlas todavía y yo digo, pues conmigo mismo, bueno, pues tranquilos, o sea, pero no me gustan, ¿no? O sea, sigo teniendo mis dilemas de la codependencia, ¿no? O sea, yo no puedo decir que estoy curado, ¿no? O sea, estoy batallando, sigo batallando día con día con esto. Espero haber respondido todo esto. Gracias por tu respuesta, compañero Oscar. Pues ahora vamos a tomar la pregunta de la compañera Leti M. Este, ya te reactivé tu audio, compañera, tu micrófono.
Adelante. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Leticia y soy codependiente. Buenas noches, compañero Oscar. Yo quisiera hacerte una pregunta. A mí cuando, pues, mi marido me, se aleja de mí, o más bien lo corro porque lo encontré en la infidelidad. Me decían muchas personas, bueno, a mí me dolió muchísimo, obviamente, pero muchas personas me decían, es que, no escuches música, de amor, no escuches música de desamor, no escuches nada de eso, porque eso te hace daño. Entonces, en tu compartimiento yo escuché que dijiste que gracias a esa música, había sacado todo el dolor que traías dentro. Yo todavía siento mucho dolor y a mí me gusta mucho escuchar música, me encanta la música, yo escucho música de todo tipo, pero entonces, ¿qué hago? O sea, yo para poder sanar este dolor que todavía siento, me dejo llevar, me desahogo, escucho toda la música que quiero o qué hago, porque yo sí quiero dejar de sentir ese dolor que todavía me carcome el alma. ¿Qué puedo hacer, compañero? Bueno, mi experiencia fue a partir de un compartimiento de coda y con la explicación que me dio mi psicóloga. Es precisamente mi experiencia en ese caso y después la he seguido aplicando. Es que yo estaba escuchando ese tango y me puse a escuchar y empecé a sentir el dolor, pero lo empecé a sentir de una manera realmente profunda, intensa y con una oscuridad terrible. Miré el peor escenario y fue precisamente en esta situación, ¿no? Y ya no estoy con esta mujer y entonces, ¿qué tal si en este momento llega su vecino que tiene 25 años y la desnuda y se la come? Y ella dice sí, y entonces empecé a vivir todo esto de una manera realmente profunda, lo recuerdo perfectamente. Y quedé tan agotado a los 25 minutos, mi mente y mi cuerpo, que ya no tenía energía para sentir dolor, pero sí lo pinté tal y como me lo dijo mi terapeuta, ¿no? Y como lo escuché en el compartimiento de coda, ¿no? O sea, cada que yo tenía oportunidad de contactar con el dolor real o imaginario, contactaba con este dolor, pero lo hacía de una manera intensa y descubrí que realmente no iba a ser un dolor que iba a durar mucho tiempo, ¿no? Y claro, junto con eso había más estrategias que yo estaba implementando, ¿no? O sea, realmente, como lo dije, ¿no? Haciendo las cosas que sí funcionaron para mí, la autoestima, la valoración, pero también algo que funcionó para mí, que no lo dije en mi presentación, es que empecé a contactar con personas, pues, que me podían decir cosas que yo no había escuchado, que había dejado de escuchar, ¿no? Entonces, o sea, yo no soy un profesional de la salud, pero sí creo que mi mente no puede durar más de 30 minutos sufriendo, mi cuerpo tampoco. Y después me voy a cansar y después, pero ya contacté, ¿no? Y creo, no lo sé todavía, tengo que seguir aprendiendo más de coda. Creo que contactar con el dolor, realmente ahí es donde está el paso uno, dos, tres, y además toda esta humildad de decir que realmente soy impotente. Y entonces aquí viene la magia de mi espiritualidad, que pues entonces es la voluntad de Dios para mí, ¿no? Y entonces empieza a iluminarse algunas cosas en mi vida, pero sí es un proceso complicado, ¿no? O sea, no es unidimensional esta respuesta, ¿no? Sino que tiene más aristas, más claros oscuros, ¿no? Más situaciones complementarias y también que se pueden ir descartando. Espero haber respondido esto, ¿no?
Muchas gracias, Oscar, por tu respuesta. Bueno, pues hay otra pregunta en el chat y dice, un momentito porque tengo que verla. Dice, hola, buenas noches. Me gustaría preguntar a Oscar, ¿cómo ha vivido la parte espiritual del programa, en específico los pasos 2 y 3? Es algo que se me ha complicado, pues no he podido desarrollar mi contacto con el poder superior. Bueno, ya Bueno, habías empezado a contestar, Oscar, pero creo que aquí está más sí, como claro, profundo. Adelante. como mi sistema de creencias, soy un católico y pues pues exactamente como lo dice el programa, ¿no? O sea, mi sistema de creencias como católico, yo empecé a leer, este, pues cosas, empecé a hacer oraciones, empecé realmente a dejar mi voluntad, porque pues yo he sido con mucha voluntad, ¿no? Eh, o sea, tal vez no venga al caso, ¿no? Pero yo vengo de una familia donde en el barrio había dos tipos de familia, ¿no? Los miserables y los muertos de hambre, ¿no? Y nosotros éramos de los dos y mi voluntad me llevó a ser un profesionista realmente exitoso en diferentes partes, pero entonces pues la voluntad de Dios es la que yo ahora le cedo esto, ¿no? Este, eh, hay cosas que como yo lo digo, se me ha ido revelando, la revelación de Dios se me ha venido dando progresivamente, ¿no? Y pues me he educado, o sea, cognitivamente, intelectualmente me he educado en esto, ¿no? Porque sí realmente es un sentimiento, es la fe, es la creencia, pero también me he educado, ¿no? Hay un salmo que es el Salmo 1:1 que a mí me ha revelado una cantidad increíble de cosas. El Salmo 1:1 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en el banco con los burlones. Entonces trato de no escuchar eso, ¿no? La dicha está en escuchar a Dios y la presencia inesperada de Dios. Yo poco a poco he ido descubriendo que está ahí de diferentes maneras, porque realmente es la presencia inesperada de Dios, ¿no? Y en la tradición judía hay una oración que se llama el Shema, y el Shema es un agradecimiento a que Dios lo sacó de Egipto. ¿Y por qué lo sacó de Egipto a los israelitas? Porque los libró de la esclavitud. Y yo veo que el Shema es eso, ¿no? Dice, el Shema dice, escucha Israel, Dios es uno solo es Dios, ¿no? Y Dios me sacó de la esclavitud, del narcisismo, de la codependencia. Me está sacando de veras, o sea, realmente sí lo creo que Dios me está sacando de la esclavitud. Pero lo hago a través de mi sistema de creencias, que soy católico y pues practico el catolicismo. Y lo practico pues aprendiendo sobre esto, ¿no? O sea, siendo realmente consciente de que no debo de escuchar a otros, que no debo de seguir a otros, que no debo de sentarme con los burlones, ¿no? Y pues pues ahí es donde está el paso 2 y 3 y el 1 y pues las tradiciones, ¿no? Todas y cada una de las tradiciones. Y realmente creo que el paso 1, 2, 3, 4 y el 5 pues es esta conexión con Dios, ¿no? Porque después vienen los demás pasos y nos empieza a enseñar cómo podemos conectarnos con los otros, ¿no? Porque mis problemas como codependientes por las relaciones, y entonces realmente sí tengo que establecer o entablar o generar una relación espiritual con Dios, pero además de mis oraciones, realmente
es como lo dicen los últimos pasos, ¿no? O sea, la meditación y hablar con Dios. Y de veras que, bueno, suena como un cliché, pero me he enfrentado a situaciones y digo, no, esto no sé cómo hacerlo, ¿no? Y ya de repente pasó todo esto y dije, claro, pues si ver a Dios quien me salvó, ¿no? Quien me iluminó de esto, ¿no? Pero tengo que darle, o sea, no tengo, o sea, es que la relación que yo tenía con Dios es que era un Dios que hace realmente no es un Dios el que hace, sino es el Dios que está presente, ¿no? O sea, no tiene que hacer nada por mí. O sea, yo, mi relación era con Dios, hazme esto, hazme el otro, ¿no? Y bueno, pues sí, es sencillo, pero, pero hay que, como dice, estar enteramente dispuesto a esto, ¿no? O sea, yo sí realmente estoy enteramente dispuesto a que Dios me indique, ¿no? Lo que tengo que hacer. O sea, yo realmente veo que sí hay una guía de Dios, pero yo soy el que no he estado mirando las señales, ¿no? O sea, en este sendero que yo estoy tomando es una selva de símbolos, de situaciones horribles, de situaciones malas, buenas, me desvió, pero realmente tengo que seguir el sendero, ¿no? O sea, que Dios me está diciendo, ¿no? Y bueno, Coda ha sido este acompañamiento espiritual y los compañeros de Coda, ¿no? Pero también, pues lo que voy aprendiendo, ¿no? En mi sistema de creencias. Gracias. Gracias, compañero Oscargo, por tu respuesta. Hay otra pregunta, precisamente que es de la compañera Pris, así dice su nombre. Dice, muchas gracias, muy especial el compartimiento, mucho que reflexionar de tan profunda búsqueda de la recuperación. Me espera una buena noche para desmenuzar mi ser. Mi pregunta es sobre el concepto de contacto cero que ha mencionado en su compartimiento. Me gustaría saber un poco más a qué se refiere. Ahí está. Bueno, pues hay, digamos, diferentes maneras, ¿no? Hay una diferencia en lo que llaman el ghosting, que es el fantasmeo, la ley del hielo y el contacto cero. Para mí, pues el ghosting es cuando alguien simplemente se esfuma y se desaparece y luego se vuelve a aparecer otra vez. Y pues la ley del hielo es alguien que, como la mujer con la que estaba, me aplicaba la ley del hielo y no me hablaba por 2, 3, 4, 5 horas. Y el contacto cero yo lo veo como una herramienta que a mí me ha ayudado a liberarme de lo que me detona mi codependencia y de estos personajes. Y el contacto cero es muy doloroso porque para mí, yo tenía una adicción a esta situación de eh, el contacto intermitente, era un bombardeo amoroso, de evaluación y luego descarte. Y pues esta adicción, pues entonces, pues a mí me llevó cuando decidí no volver a contactar, pero no lo decidí una vez, pasé como 7, 8 veces y siempre rompía yo el contacto. Me llamaba y respondía, me llamaba sin mentirlo 100 veces y yo respondía a la 101 o a la 75 y esto pasó por 7, 8 veces, pero cuando ya lo decidí fue muy doloroso porque sentí esta necesidad de saber qué está haciendo, cómo lo está sufriendo, no está sufriendo. Muy doloroso, era una abstinencia terrible, terrible. Sufrí muchísimo con una ansiedad, con una depresión, sentía que mi vida no valía nada. También veía que pues se me iba la respiración, todo era oscuro para mí, era seguir pensando, pero realmente lo que pasó es que cuando yo apliqué realmente el contacto cero, no permitir más, bloquear, borrar las fotografías, cuando venían correos electrónicos, pues todo mejoró.
mejoró muchísimo. Pero, sin embargo, la literatura especialista en narcisistas dicen que estos seres siempre van a regresar. Y sí lo han hecho, pero inmediatamente hay un contacto, lo borro. O sea, contacto cero es cuando yo estoy enfrente de alguien, de ellos no le voy a ganar. Huyo, realmente huyo porque soy codependiente, porque soy vulnerable. Y eso es el contacto cero, pero sí es difícil, es algo muy difícil, ¿no? De hecho, para hacer el contacto cero yo decía, no, y si ya no voy a saber nada, y si ya no me va a buscar, y gracias. Gracias a ti, Oscar, por tu respuesta. Hay una pregunta de la compañera Dora. Dorita, ya te estoy reactivando el audio. Perdón, adelante, Dora. Ah, creo que no nos sincronizamos. A ver, va de nuevo. Ya estoy solicitando, adelante. Ahí está, Ya, compañero. listo. Sí, Gracias. adelante. Muchas gracias por este servicio, gracias Oscar, por el compartimiento. Yo quisiera preguntarte, ahora que sabes identificar las personas con narcisismo, no sé si pudieras comentarme, ¿lograste identificar el por qué te relacionas con personas narcisistas? Si Eh, lograste identificar la raíz, Oscar. claro que Gracias. sí, Sí. gracias. Y claro que sí, porque Coda me da muchas herramientas para hacer esto, ¿no? Todo viene de mis heridas profundas. Y estas heridas profundas son como huellas que están en mi alma. Y estas huellas que están en mi alma son huellas que no se van a borrar. Inclusive, si le pongo algo por encima, pues la huella digital va a seguir ahí. Es lo que Coda conoce como el niño interno. Es como lo había mencionado, como otros especialistas y profesionistas lo llaman, ¿no? Que es precisamente los micotraumas, ¿no? O sea, estuve tan acostumbrado a crecer con un padre narcisista, con una abuela, donde había relaciones realmente tóxicas, donde había drama, donde había todo este bombardeo amoroso, donde yo era silenciado, donde era ninguneado, donde tenía que pedir disculpas, aunque yo no hubiera hecho nada malo, donde tenía que quedarme quietecito pues para que no me descartaran o para que me llevaran a comprarme una chamarra, para que dijeran, ay, qué bonito está peinado este niño. Pues sí, o sea, este, Coda no está, en mi opinión, no está nada equivocado cuando dice sobre el niño interior, pero yo lo llamo las heridas profundas. Y bueno, pues también lo veo por estos traumas que, que pues mi psicóloga me ayudó eh, a, a identificar, ¿no? Este, o sea, pero que no me pasaron únicamente a mí, ¿no? O sea, yo de niño fui testigo de muchas cosas que tenían que ver con injusticias, ¿no? Por eso también el trauma de la injusticia, pues a mí también me llama mucho, ¿no? O sea, yo veía cómo sucedían estas cosas, cómo mi papá despreciaba a mi mamá, cómo mis primas eran, o sea, todo esto, ¿no? Y cuando yo soy niño, pues el simple hecho de ser testigo de esto es como si me lo estuvieran haciendo a mí, o sea, porque pues no tengo las habilidades como un adulto de ver que esto no me está pasando a mí, ¿no? O sea, si yo veo que a alguien le están cortando un brazo, se le cayó el brazo, pues realmente lo estoy sintiendo yo, si soy niño, si lo estoy viendo como niño, ¿no? Entonces, es por eso que, bueno, ojalá y Coda pueda desarrollar más esto sobre el niño interior, o lo que se llaman lo ha desarrollado muchísimo otros profesionistas académicos y científicos sobre esto de las heridas profundas, sobre los micotraumas, pero sí, está en la niñez esto, ¿no? Y pues es como lo dicen, ¿no? O sea, eh,
algunas veces es mi zona de confort y sé cómo interpretarlo y cómo manejarlo y después pues cómo eso se convierte en defectos de carácter y después dejan de funcionar. O sea, ahí es donde está todo esto, ¿no? Espero haber respondido. Muchas gracias, Oscar, por tu respuesta. Hay un comentario de la compañera Pris que dice, gracias, y está muy complicado el contacto cero cuando es familiar de sangre el detonador. Pues, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Comentario. Ya estamos por cerrar la junta, pero pues siempre es bueno no quedarse con ninguna duda. Bueno, yo quisiera también hacer bueno, sí, son dos preguntas y un comentario, compañero Oscar. Primero, pues, muchas gracias porque inesperadamente bueno, había algo en mí que me decía que ibas a hablar de mí. Y así fue. Este, realmente me haces entender mucho que yo justo llegué al programa 10 años atrás porque justo veo hoy que he vivido, ¿no? Mucho tiempo con una pareja así, o sea, que se siente como superior, ¿no? Y decías que, pues no está en la literatura de Coda, al menos muy desarrollado, pero yo, desde mi propia experiencia, siento que sí. A mí me ayudó mucho, creo que tiene que ver con el patrón de baja autoestima, este, y yo entendí que enfermé casi a llegar a la locura, de verdad, yo enloquecí, este, me sentía perseguida con ansiedades, en fin, no se trata de que comparta yo, por eso hago un resumen, pero bueno, yo me quería morir. Y he ido entendiendo después de un tiempo que sí, o sea, vivir con una personalidad así, controladora y además narcisista, eh, o en extremo controladora que te está hablando todos los días, es que tú eres una tonta, es que tú no haces bien, hasta con gestos, ¿no? Sí te enferma. Entonces, por eso te agradezco porque yo tenía la duda, si había enfermado en parte por eso y ahora me lo confirmas. Muchas gracias, me contestaste muchas cosas que tenía en el tintero con relación a mi recuperación, de verdad, me regalas mucho, porque te digo, me hablas de mí. Y en cuanto a las preguntas, pues una, hablaste al inicio de la piedad, ¿no? Que somos rescatadores, los codependientes. Entonces, pero ¿cuál es, según tú, en tu experiencia de recuperación, cuál sería el límite entre lo que es la piedad y ya, o sea, porque para dejar de ser codependiente debes dejar de rescatar, pero también hay un límite, ¿no? Porque así como que dejar a lo mejor de apoyar o de comprometerte en un asunto necesario, por ejemplo, familiar, se me ocurre ahorita, ¿cuál sería como ese límite? O sea, ¿cómo has logrado discernir una y otra parte, ¿no? Esa es una. Y la otra, hablabas bueno, yo entiendo que tú ya prácticamente es todo, esta relación codependiente con personalidades, narcisistas, así que se creen en el centro del universo y lo saben todo, y ese maltrato psicológico que hace siempre, pues te llevó entendí que a somatizar, ¿es así? A somatizar y, este, pues sí, no sé si me podrías hablar un poquito más de esa parte. Gracias. Sí, claro, fíjense que esta cuestión que le llaman el juego de la piedad, el PT player, este, pues ahí fue donde yo he sido enganchado. O sea, donde pues dicen que para bailar se necesitan dos y ahí fue donde estaba la invitación para mí, ¿no? Donde pues he sido enganchado para participar en estas relaciones tóxicas que ya dije que pues son más que tóxicas, ¿no?
Y, y es precisamente porque este juego de la piedad es lo que me activa a mí, mi complacencia y pues este dilema que yo tengo, que es el de rescatar, ¿no? Entonces, yo digo que por eso, casi al final de la experiencia, mencioné que es válido ser complaciente, es válido, es lícito ser rescatador. O sea, porque ese soy yo, esa es mi esencia, ese es quien soy, el yo soy. O sea, ese yo soy. Lo que sí creo que donde yo he fallado es de que esta situación que es lícita, ayudar, proteger, cuidar, pues lo he convertido en algo mío, ¿no? Y por eso digo que la séptima tradición me ayudó precisamente, digamos, de todo el programa de Coda, yo mil gracias a la séptima tradición, porque la séptima tradición me dice la autonomía, ¿no? Yo tengo que ver por mi autonomía, pero también tengo que ser compasivo y darle la autonomía a los demás. O sea, ellos tienen la capacidad y si no la tienen, pues tienen manera de cómo buscarla. O sea, yo para llegar a Coda tuve que estar en una situación terrible y alguien en Costa Rica me dijo, oye, yo soy codependiente. Y yo dije, codependiente, dije, uy, pues este cuate de estar loquísimo, ¿no? Y tenía 3 minutos de haberlo conocido y ya me estaba diciendo, y ahí fue donde yo vi que yo estaba sufriendo, pero que si otros están sufriendo, solamente tengo que hacer lo indispensable, porque ese soy yo, para que dejen de sufrir. Pero si no quieren dejar de sufrir, si no quieren ser amados, si quieren, están buscando un fan, un seguidor, entonces pues no puedo yo ser un fan, un seguidor, ¿no? O sea, en mi relación de codependencia con un narcisista, yo descubrí que estaba prácticamente en una secta. O sea, estaba siguiendo a ciegas a un líder desregulado, ¿no? Imagínense, ¿no? Esta parte donde yo comía un día sí y otro día no. La última vez que vi a esta persona, me envenenó. ¿Y cómo supe que me envenenó? Porque fui a sacarme sangre a los laboratorios y sí, sus niveles de envenenamiento son altos. Me envenenó, me quería matar. Porque entonces yo empecé precisamente a hacer conciencia, ¿no? Y este tipo de personalidades se dan cuenta, ¿no? Entonces es muy difícil hacer el contacto cero, pero sí hay una herramienta que se llama la piedra gris, ¿no? La piedra gris es precisamente esto que, como nos lo dice el programa de Coda, ¿no? O sea, monosílabos, responder con monosílabos, responder con sí, no, ahora no puedo. O sea, porque aquí lo que está en juego, la moneda de cambio, como lo había dicho, son las emociones. O sea, entre yo más provea de emociones buenas o malas a esta relación, soy el que está proveyendo el combustible, ¿no? Soy el que está levantando esta relación, ¿no? Y claro, pues entonces, pues es muy difícil hacerlo con una persona con la que estás viviendo, ¿no? Pero, pero sí es un tema que yo creo que Coda nos ofrece ciertos elementos, pero sí hay profesionales que pueden dar muchas respuestas a esto, pero muchas, muchas respuestas y muchas estrategias. Coda es un programa que sigue creciendo, que sigue generando nuevas ideas y esto del narcisismo es algo nuevo. Tiene apenas en la década de los 90 cuando se está haciendo esto y realmente hay legislaciones en Argentina y en otros países de Europa que hablan sobre las penalizaciones a los que hacen ataques emocionales a personas. O sea, la responsabilidad de haber entrado a una relación tóxica, pues fue mía, pero no es mi culpa, ¿no? Haber sido, eh, pues sí, haber recibido todos esos abusos, pero la responsabilidad
recuperarme si es mía. Yo lo puedo hacer, ¿no? Y de veras que cuando uno toma en serio esa responsabilidad, no hay marcha atrás. Sí se puede. Sí se puede. O sea, sí puedes descubrir una nueva libertad, ¿no? Como lo dicen las promesas, ¿no? Gracias. Gracias a ti, compañero Oscar. Bueno, pues entonces ya ha llegado a su fin el compartimiento. Muchísimas gracias, compañero Oscar Go, por compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza.